Hola hermanos y hermanas, bendiciones. Me di cuenta que no les conté casi nada de mi vida cuando me presenté la semana pasada. Déjenme contarles un poco ahora. Acabo de cumplir 41 años el 11 de octubre, así que feliz cumpleaños a mí. Soy casado con una costarricense que conocí cuando yo vivía allá en Costa Rica. Estuve ahí por 4 años. Ella se llama Laura. Tenemos 2 hijos, un varón de 8 años que está en tercer grado y una hija de 5 que acaba de entrar en el kinder. En esta etapa de mi vida, reconozco cada vez más la importancia del rol que juega la adoración en la formación cristiana de mi familia y de las generaciones de la iglesia en general. Estoy pastoreando una iglesia pequeña en Palo Alto, California. Somos unas 50 personas. Es un grupo muy mixto, muy lindo. Tenemos a hispanos, a asiáticos, a gente negra. Tenemos también a todas las edades. Justo ayer tuvimos un culto en que como la mitad de la congregación no estuvo. La que normalmente dirige la adoración no estuvo. El que maneja todo lo audiovisual no estuvo. La directora del ministerio a niños no estuvo, ni varios más. Y por eso no pudimos hacer varios aspectos que normalmente haríamos. La música sentí que no tenía energía, no tuvimos ninguna historia bíblica para llamar la atención de los niños, no incorporamos aspectos participativos, simplemente cantamos, recibimos las ofrendas y prediqué. Ya. Después todos nos fuimos a volver a la vida normal. Hablando con mis propios hijos después del culto, se quejaban diciendo que el culto de este domingo fue muy aburrido. De mi punto de vista, eso es un fracaso. No porque el culto tiene que ser un show ni nada así, sino porque es importante que el culto haga conexión con todos. Repito, la clave de conectar con la gente no es entretener, es ganar la participación de todos. Es que las generaciones de la comunidad encuentren todas un rol, una manera para ser un actor en la adoración a Dios. Y así sentirán que habrán participado en algo significativo, que han tenido una experiencia con Dios en un contexto santo donde Dios esté presente. No queremos que nadie esté entretenido en el culto, pero tampoco es bueno que estén aburridos. La meta es ganar la participación activa de todos con prácticas significativas en el culto. Recuerden, la adoración es para Dios, pero Dios tiene un propósito con la adoración que es para nosotros. La participación en las tradiciones y prácticas de la iglesia en el culto es fundamental para nuestra formación espiritual. Recuerden que la adoración es para Dios, pero Dios tiene un propósito con la adoración que es para nosotros. La participación en las tradiciones y prácticas de la iglesia en el culto, todo eso es fundamental para nuestra formación espiritual. Las lecturas del módulo de esta semana tienen que ver con la adoración en las Escrituras. Verán que el Nuevo Testamento es básicamente silencioso en cuanto a formas, modelos y órdenes para los cultos de adoración. Esto significa que hay una gran libertad para desarrollar formas que corresponden a las necesidades de nuestros contextos. El Antiguo Testamento es muchísimo más específico. No obstante, las leyes y los ritos de la adoración en el Antiguo Testamento ya no nos corresponden a nosotros después de Cristo.
Pero creo que hay unas características de la adoración en el Antiguo Testamento, particularmente después del exilio, que son muy aptos para el pueblo de Dios hasta hoy en día. Antes de pensar en la adoración post-exilio, quiero que recuerdan Deuteronomio 6. Los hebreos están en el desierto después de haber sido liberados de Egipto. Y ahí Dios habla con Moisés y le entrega la ley y Moisés viene bajando del monte y les dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Un poco más tarde, en versículo 4 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átelas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Un poco más tarde, en el versículo 20, dice: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandamientos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Quiero que noten el énfasis en pasar la fe a los niños. Hasta ese momento, los hebreos no tenían todavía un templo ni tradiciones muy desarrolladas para los cultos. Ellos eran un pueblo sencillo en el desierto, en viaje juntos hacia una tierra prometida, todos juntos. Hacían todo como una comunidad. No tenían cultos especiales, pero lo que hacían, lo hacían con toda la familia involucrada. Escribían los decretos en los postes de la casa, tenían filacterias, eran pequeñas cajas que contenían porciones de la ley y los llevaban quizás en la muñeca o también a veces en la frente. Y cuando los niños preguntaban, ¿para qué son estas cosas?, entonces les tocaba contarles la historia de cómo Dios les liberó para formarlos en un pueblo para Él. Después de obtener la tierra prometida y después de construir todo un reino en Jerusalén con palacio, un muro grande y el templo, la forma de adoración se desarrolló bastante para los judíos y se puso, digo yo, se puso como muy profesional. Ya no involucraba a todos. Era como una cosa más sacerdotal. Y no me voy a meter mucho en eso, pero la participación de todos fue perdida por la mayor parte. Y la fidelidad de la nación sufrió por eso. Como un resultado, Dios permitió que fueran llevados al exilio, donde todo lo que habían desarrollado y construido fue perdido. Durante los 70 años en el exilio, no tenían libertad para participar sus tradiciones. Así que después de 70 años, cuando los descendientes judíos pudieron volver a su tierra, ya no conocían la Torá, no conocían las Escrituras, no tenían un buen sentido de identidad como un pueblo de Dios.
tenían que retomar sus prácticas y tradiciones y empezar un nuevo proceso de formación. Me encanta el libro de Nehemías, porque muestra muy bien cómo volvieron a la participación de todos. Valdría la pena, si tiene la oportunidad, que leyera Nehemías 8, 9 y 12. En el capítulo 8, el pueblo celebra el festivo de tabernáculos, en que tiene que edificar pequeñas tiendas y dormir en ellas por una semana. Y todos los días tenían que comer y beber y celebrar con gozo. Luego en el capítulo 9, un poco después de los tabernáculos, todos se vistieron de luto, ayunaron y se echaron cenizas sobre la cabeza para confesar pecados. En el capítulo 12 terminaron con el muro y llegó el día para dedicarlo. Y todos van marchando alrededor del muro cantando. El versículo 43 dice: ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Las mujeres y los niños participaron también. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Bueno, todo esto se lo digo no para que vayan a celebrar el festivo de tabernáculos con su iglesia, tampoco para que les haga caminar alrededor del cerco de su templo. No es para que hagan estas cosas específicamente. Es para que vean qué tan activos y participativos los cultos de ellos eran. No me gusta ser una persona crítica, pero voy a ser un poco crítico ahorita. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras iglesias, en los cultos? La gente llega y se sienta en las bancas. Y una persona enfrente ora. Después, una banda enfrente toca. Eventualmente, una persona enfrente predica. Y todo pasa allá, hecho por otras personas. Y el pueblo se queda pasivo. Probablemente para la predicación, los niños serán llevados a otro lado, porque la predicación no es para ellos. Y la gente se queda pasiva en la mayor parte de nuestros cultos. Recuerden que todo lo que hacemos en los cultos es formativo. Si tenemos cultos pasivos, la gente se va formando en cristianos pasivos. Si apartamos a los niños o a los jóvenes durante la adoración, ¿cómo se espera que lleguen a formar una parte integral de la comunidad de fe? ¿No tendría más sentido quedarnos todos juntos en los cultos donde los abuelos de la iglesia pueden adorar a la par de los niños y los jóvenes? Uno dice: profesor, es que los cultos son muy aburridos para los niños y no entienden. Pues no hay nada en el Nuevo Testamento que dice que tenemos que sentarnos en bancas y cantar 5 canciones y luego tener una predicación probablemente muy larga y aburrida. Tenemos toda la libertad para crear nuevas formas donde las generaciones pueden adorar juntas de manera activa y participativa, y así vamos formando a una comunidad de fe activa y unida. Nosotros nos hemos acostumbrado demasiado a los cultos tradicionales que hemos conocido por mucho tiempo en la iglesia moderna, con bancas, canciones y predicaciones. Yo creo que en el nuevo contexto de la posmodernidad, que es hora de experimentar con nuevas formas y diferentes métodos. Y el Nuevo Testamento nos ofrece toda la libertad para hacerlo. Casi el único mandato en cuanto a la adoración en el Nuevo Testamento es que adoremos en espíritu y en verdad. Y hay muchas maneras para hacer eso. Yo digo que exploremos. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hasta la próxima vez.